¿De qué hablamos cuando hablamos de garantismo? En el garantismo hay tres distintos significados o tres niveles de análisis. Estos conceptos, estos tres niveles serán importantes en el contexto de lo que vivimos ahora, que es la pandemia, creo yo. En el primer nivel vamos a ver que el garantismo es una filosofía política o teoría de la justicia. Es algo parecido a lo que en otro campo del conocimiento es el liberalismo, el socialismo, el comunismo u otro tipo de ideología. Hay dos postulados básicos del garantismo. Uno de ellos es la necesidad de justificación externa de derecho y del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la existencia del Estado no puede existir como algo natural, algo que ya está ahí. Thomas Hobbes decía en su obra maestra, El Leviatán, que el Estado es un artificio creado por la razón humana. Es algo artificial, no es algo natural. Algo natural es la lluvia, el crecimiento de las flores, por ejemplo. Algo natural es el desarrollo de la vida. Pero el Estado no es algo natural. A partir de esta idea, el Estado tiene que estar justificado. Tiene que haber una razón que sustente la razón y el desarrollo del Estado, pero también una razón que sustente y justifique de manera externa la ciencia, la creación del derecho. ¿Por qué existen los ordenamientos jurídicos? ¿Por qué hay ciertas conductas que están reguladas y otras no? ¿Por qué hay ciertas conductas que tienen una connotación penal y otras dan lugar en su caso a responsabilidades civiles, administrativas o de otro tipo? La justificación desde el punto de vista del garantismo, a diferencia de lo que estaría postulando alguna teoría como el positivismo de raigambre keynesiana, la justificación del derecho tiene que ser externa, sustentada en valores compartidos como la paz, la igualdad, la libertad, etcétera. No se puede justificar el derecho en base a pura lógica autopoética. Esta es una expresión recuperada del sociólogo alemán Niklas Luhmann, sino que tiene que estar generado de manera heteropoético, es decir, se tiene que mirar más allá del ordenamiento jurídico. Como segundo postulado, tenemos que el garantismo también profesa una gran desconfianza hacia los poderes, hacia todos los poderes, tanto públicos como privados. Con base en esta desconfianza, el garantismo propugna por un férreo control del poder. Muchos de los postulados garantistas provienen del pensamiento de la Ilustración, y en este punto específico del control del poder, la referencia inevitable es el libro famoso tan conocido por todos y todas, que es El espíritu de las leyes de Montesquieu. En el famoso capítulo dedicado a la Constitución de Inglaterra, el capítulo sexto del espíritu de las leyes, Montesquieu hablaba de la necesidad de controlar el poder. Decía literal, sin consideración del lenguaje de género, como hoy en día se observa, sino como se escribía en ese entonces. Hay que recordar que El espíritu de las leyes se publica en 1748. Decía Montesquieu en ese capítulo sobre la Constitución de Inglaterra lo siguiente: todo hombre que tiene poder tiende a excederse, tiende a ir hasta donde encuentre límites. Por eso es necesario que por disposición de las cosas el poder frene al poder. Esta es la frase de Montesquieu. Y creo aquí está la raíz, el origen de este segundo rasgo del garantismo, entendido como filosofía política o teoría de la justicia. Pero en el entendido Montesquieu y su contemporáneo en Inglaterra, John Locke, famoso por escribir el ensayo sobre el titulado El segundo ensayo sobre el gobierno civil, donde también se propugna por una división de poderes semejante a la de Montesquieu, ellos pensaban en los poderes públicos. Sin embargo, el garantismo contemporáneo observa la necesidad de limitar los poderes públicos y comúnmente el poder ejecutivo, el poder legislativo, típicamente el poder judicial, comúnmente los órganos autónomos en el constitucionalismo contemporáneo,
que se han venido desarrollando, pero también los poderes privados. Esto fue novedoso para la teoría constitucional. Esto es algo que genera todo un desarrollo en términos de géneros horizontales de los derechos fundamentales, la llamada Tick-Virgo Verbus Rectem en la teoría constitucional alemana, y que nos lleva hacia escenarios de constitucionalización de ramas enteras del derecho. De tal manera que este control del poder, esta idea de minimización y desconfianza hacia el poder se proyecta a las relaciones laborales. Hay que minimizar el poder de la empresa también. Hay que minimizar el poder de las asociaciones sobre sus integrantes. Hay que minimizar el poder patriarcal que se ejerce de manera omnímoda y que supone ejercicios de violencia contra las mujeres y niños al interior del núcleo familiar y así sucesivamente. Entonces es una visión integral, la del garantismo contemporáneo, que va superando una visión más limitada de aquel origen del pensamiento ilustrado en la obra de John Locke y Montesquieu. El segundo nivel de análisis nos dice que el garantismo es un modelo de ciencia jurídica, una forma de hacer ciencia jurídica. En este sentido, los postulados esenciales, resumiéndolo demasiado, en términos generales, en el modelo de la ciencia jurídica garantista, lo que nosotros tenemos es una separación entre derecho y moral. Hay una separación nítida entre el derecho y la moral, que cuando esto se proyecta al derecho penal, por ejemplo, las consecuencias que no se deben confundir es delito y pecado. Es decir, lo que moralmente pueda resultar indebido, inaceptable para una sociedad o un grupo social, no quiere decir que no se deba convertir en un delito desde el punto de vista jurídico. La moral tiene sus propias reglas y sus propios códigos morales de comprensión, qué es lo correcto o lo incorrecto. Y el derecho tiene una racionalidad separada distinta. Y esto a su vez se proyecta usando un autor al que voy a citar más adelante con detalle, que es Luigi Farroglioli. Lo ve más ya desde el punto de vista interno. También supone este modelo de ciencia jurídica la separación entre validez y vigencia, ya viéndolo desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo es la separación entre el derecho y la moral. Pero desde el punto de vista interno es la separación entre validez y vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, como el ordenamiento jurídico ecuatoriano, mexicano, colombiano, español, italiano, norteamericano, etc., no puede haber una equivalencia. No hay de hecho una equivalencia entre vigencia y validez. Es decir, una norma puede ser vigente porque haya sido formalmente aprobada siguiendo los procedimientos establecidos por el conjunto de normas sobre la producción jurídica y formalmente se integró al ordenamiento y entró en vigor. Pero eso no quiere decir que por el hecho de que la norma esté vigente, a su vez la norma será válida, ya que la validez depende de la conformidad material o de la conformidad sustantiva con los derechos fundamentales y con el conjunto de normas supremas del ordenamiento que se trate. Así que repito tres rasgos del garantismo entendidos como la ciencia jurídica: la separación entre derecho y norma, la diferencia entre delito y pecado y la no necesaria implicación entre validez y vigencia. El tercer nivel de análisis es el rasgo que va a contestar la pregunta inicial de qué hablamos cuando hablamos del garantismo. Tiene que ver con un modelo de teoría del derecho, ya no de ciencias jurídicas, sino de teoría del derecho. Y aquí es importante señalar como rasgo principal que en los ordenamientos jurídicos contemporáneos las fuentes del derecho agregan un alto grado de complejidad que supone la fisiológica. Esta es una expresión de nuevo recuperada de
Luigi Farrajoli, la fisiológica presencia en el ordenamiento de lagunas y antinomias. ¿Qué quiero decir? Es decir, la falta de normas que deberían existir para poder tener un ordenamiento jurídico completo, con todas las garantías, con el desarrollo de todas las garantías de tutela que permiten dar a los derechos fundamentales, por ejemplo, a los derechos sociales, por una parte, y los antinomias que derivan de la estructuración del propio ordenamiento jurídico. Es decir, la famosa pirámide kelseniana se proyecta en una serie de divergencias entre normas que están citadas en distintos niveles del ordenamiento jurídico, dando lugar a una serie de antinomias. Estas antinomias se solucionan a través de los métodos clásicos que ya estaban en el derecho romano y que todos conocemos, como el principio de que la norma posterior deroga a la norma anterior, el principio de jerarquía, el principio de especialidad normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay también, por ejemplo, un conjunto de técnicas de carácter argumentativos para ir solucionando en estos ordenamientos jurídicos complejos, para poder ir resolviendo de alguna manera las tensiones, los choques entre normas que están en el mismo plano jerárquico, ya no en diferentes planos, sino en el mismo plano jerárquico, ¿me entienden? Y para resolver esta tensión, para resolver este dilema que requiere necesariamente de dilemas y recursos argumentativos, como por ejemplo la argumentación de derechos, algo que en el Estado constitucional de derechos se ha desarrollado por autores significativos en el Ecuador como Robert Alexy. Estos serían algunos rasgos del garantismo. Hay un libro, antes de irnos, se los voy a recomendar, es este libro, se llama Derecho y Razón, es la teoría del garantismo penal. Este libro es de Luigi Farrajoli, es un libro que publicó en Italia en 1789, originalmente la edición es del 89, salió en italiano, luego tardó 6 años y salió la traducción al español. Son alrededor de 1000 páginas, es un libro demasiado denso, muchos temas, muchas cuestiones, pero digamos es la gran obra de referencia del garantismo contemporáneo. Es que, repito, esta tiene sus raíces en el pensamiento ilustrado. Si revisan los capítulos de Derecho y Razón de Luigi Farrajoli y van viendo las citas en las que se basa en buena medida su exposición, podrán observar que una y otra vez vuelve al pensamiento ilustrado. Se basa mucho en Hobbes, Locke, Montesquieu. Evidentemente en ese ensayo famoso de los delitos y de las penas, para la parte más enfocada al derecho penal.